El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:33. Esteban Delgado. Gracias, Susana, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, gobierno de la tarde. Este año está pendiente y no podemos perderlo de vista ni olvidarlo. Lo que se conoce o lo que el presidente describió, el presidente Luis Abinader en su discurso del 27 de febrero, cuando lo mencionó una sola vez en su discurso de 1 hora y media, como la necesaria reforma fiscal. Una necesaria reforma fiscal que ha de analizarse y de proponerse este año, a los fines de que sea aprobada antes de que concluya este año y que se pueda poner en vigencia en el año 2022. Y digo que el presidente calificó como necesaria porque efectivamente es necesaria esa reforma para poder cuadrar los números, porque nosotros todavía estamos en una situación de crisis. Ahora, antes de que viniera la crisis del COVID-19 y la crisis económica que ha tenido como consecuencia de la paralización de la economía, aquí los organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, planteaban la necesidad de una reforma fiscal y planteaban la necesidad de esa reforma fiscal citando dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, ampliación de base imponible de algunos impuestos, ampliación de base imponible de impuestos que existen en la República Dominicana, pero que no se aplican a todos los sectores, sino que hay sectores que tienen todavía exenciones de determinados impuestos. Y el otro planteamiento que hacía siempre el Fondo Monetario Internacional, y repito, en momentos en que no había situación de crisis, era el de la revisión de las exenciones fiscales, lo que se conoce como gasto tributario. Yo he mencionado aquí varias veces que para este año, por ejemplo, el gobierno ha estimado que el gasto tributario o las exenciones fiscales van a sumar alrededor de 217 mil millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el problema con las exenciones fiscales en un escenario de reforma tributaria o de reforma fiscal? El problema es que como estamos en una situación de crisis económica y la mayoría de sectores que fueron afectados seriamente por la crisis, la paralización de las actividades económicas, son precisamente los sectores que reciben exenciones fiscales. Cuando hablamos de sectores productivos, el turismo, el sector de zona franca, el sector de la manufactura, la industria local en algunos aspectos. Entonces, esas áreas o esos sectores que tienen exenciones fiscales que bien pudieran ser revisables en el marco de una reforma para poder mejorar las recaudaciones tributarias, ahora se tornan intocables. Y cuando digo que se tornan intocables es porque es muy cuesta arriba plantearse quitarle exenciones, por ejemplo, al sector turístico, o quitarle exenciones a un sector generador de divisas como el de la zona franca, que ahora lo necesita más que nunca. Y miren que las zonas francas se han ido recuperando. Ya prácticamente están en una posición igual a como estaban antes de la pandemia, pero con un escenario de devaluación monetaria del año pasado de casi un 10% y el año anterior de un 5%, que les permitió entonces mejorar su competitividad como generadores de divisas por el hecho de que el peso ha perdido valor frente al dólar. Entonces, en ese escenario y observando algunas áreas del sector de zona franca que han aumentado la demanda internacional, la demanda mundial, como son el área de los implementos médicos y de otros insumos que se están utilizando ahora más que antes por la crisis sanitaria mundial, entonces ha permitido que ese sector despegue en parte. Pero el planteamiento de tocar las exenciones tributarias o las exenciones fiscales o el gasto tributario, como se le llama en el ámbito económico, a esos sectores sería contraproducente en este momento. Otra área que pudiera ser contraproducente en estos momentos, también en procura de mejorar las recaudaciones, es el área de ampliación de base imponible de impuestos. O sea, sectores que hoy día están exentos de determinados impuestos, pero que son impuestos que paga el consumidor final, como es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS, que no se aplica a determinadas áreas. ¿Pero a cuáles áreas? A la educación, a la salud, al sector el servicio de electricidad. Entonces son áreas o a los alimentos básicos como la leche, como el arroz,
y algunos otros poquitos, porque ya la mayoría de servicios de alimentos básicos también están grabados con el ITEVIS. Entonces, cargar con el ITEVIS esos productos que están exentos o algunos servicios que están exentos y que no resistirían esos aumentos, porque entonces habría ajustes que implicarían un sacrificio para el bolsillo de la gente, del consumidor final, repito, también se torna complicado. Es posible que la reforma tributaria entonces venga en una dirección parecida a la que inicialmente propuso el equipo económico del gobierno del presidente Luis Abinader en la propuesta reciente que hizo cuando lo iba a incluir en el presupuesto de ingresos y gastos públicos del año 2021, que fue la mini reforma fiscal que finalmente le dio para atrás. Y era una mini reforma. Pero esa mini reforma tenía planteamientos ahí de gravámenes que iban a afectar directamente a la clase media. Directamente a la clase media. El impuesto, por ejemplo, que se quería plantear a el grabar con un impuesto sobre la renta, el doble salario de Navidad, por ejemplo, era una propuesta que iba a aplicarse para los salarios gravables, o sea, los salarios que hoy día pagan impuestos sobre la renta, y los salarios que pagan impuestos sobre la renta son los de 35,000 pesos en adelante. Las personas que ganan menos de 35,000 pesos no pagan impuestos sobre la renta sobre sus ingresos salariales, sino a partir de los 35,000. Pero a partir de los 35,000 entonces estamos hablando de la clase media baja, clase media, ya de ahí en adelante, no así para la clase baja. O el planteamiento de establecer impuestos a las compras con que se paguen en moneda extranjera. Y cualquier compra que usted realice, que pague con tarjeta de crédito, en el ámbito generalmente compras que se hacen por internet, bueno, entonces tendría un gravamen. Y aparte de eso, también se le pretendería cargar gravámenes a servicios que provienen de empresas que están establecidas fuera del país, que ya eso es un tema un poco más delicado, pero que también iría a afectar directamente a la clase media. Las compras por internet, que ¿quién realiza compras por internet? La clase pobre, ¿no? La clase media la que lo hace. Ahora, esta clase media que entonces sería la que sufriría mayores cargas en un escenario de reforma tributaria. Yo creo que el gobierno, aunque se ha caracterizado porque no le gusta dar malas noticias, tiene que plantearse la posibilidad de diseñar un proyecto de ley de reforma fiscal integral y llevarlo ya elaborado, ya redactado al Consejo Económico y Social. Y que el Consejo Económico y Social comience a discutir en procura del consenso con base en una propuesta ya hecha. O sea, si se deja que se convoque al Consejo Económico y Social para que el Consejo Económico y Social entonces comience a llamar a los sectores para que los sectores comiencen a presentar propuestas, es posible que nos echemos el año entero y no lleguemos a ninguna conclusión. Tal como lo dijo el doctor Antonio Saconde recientemente, que ofreció una declaración en ese sentido, porque como él sabe la lucha que se cogió para tratar de llegar a un consenso al que no se llegó durante más de 2 años discutiendo para el dichoso pacto eléctrico. Entonces él dice, si vamos a buscar consenso para un pacto fiscal, no vamos a llegar a ese pacto fiscal. No hay forma ni manera, porque eso es más complicado todavía que un pacto eléctrico. ¿Por qué es más complicado que un pacto eléctrico? Porque un pacto fiscal incluye la revisión de impuestos, que no va a ser una revisión hacia la baja, obviamente va a ser una revisión hacia el alza o hacia la ampliación. Entonces, si el equipo económico del gobierno diseña una propuesta y llega con la propuesta hecha, entonces dice, mira, convoquen al Consejo Económico y Social, llamen entonces a consenso, pero van a llamar a consenso con base en esta propuesta que está aquí. Vamos a empezar entonces a quitarle y a ponerle, a cambiarle, a variarle, a mover aquí, a mover allá, pero a mover aquí, a mover allá, a una propuesta ya presentada. No a que se llegue a recibir ideas o sugerencias para elaborar una propuesta. Entonces yo me imagino que el equipo económico del gobierno está en eso. Y ojalá que lo haga y lo haga con tiempo. Cuando digo que lo haga con tiempo, porque ya estamos en el mes de marzo. Cuando el presidente anunció la convocatoria al Consejo Económico y Social a los fines de que se inicie la discusión para un pacto fiscal, lo anunció con efectividad a que ese Consejo Económico y Social fuera convocado en el mes de octubre del año pasado. Y cuando lo anunció también
le otorgó un plazo de 6 meses a ese Consejo Económico y Social para presentar una propuesta de reforma tributaria, o de reforma tributaria, no, de una propuesta de pacto fiscal. Ahora, de octubre a abril ya son los 6 meses y estamos en marzo. Nos echamos los primeros 3 meses del año con el asunto de que había que terminar primero con la firma del pacto eléctrico. Ya se firmó el pacto eléctrico, total, ya eso no pasará de ahí. Ahora, ya vamos a cumplir los 6 meses y todavía no se conoce ni siquiera de convocatoria del Consejo Económico y Social para iniciar las discusiones para un pacto fiscal que tiene que aprobarse antes de que concluya el mes de diciembre. Y el tiempo va a pasar. Y al gobierno del presidente Luis Abinader no le conviene, óigase bien, no le conviene iniciar el año que viene sin una reforma ya hecha y aprobada. Porque si no lo hace este año, ya en los años por venir le daría muchísimo más, se le haría muchísimo más difícil. Y sin embargo, estaría trabajando entonces con con limitaciones muy grandes en términos presupuestarios para poder llevar a cabo el programa de gobierno que en términos económicos él se ha propuesto, principalmente en lo que tiene que ver con inversión pública. Ahora, eso requiere de recursos. La otra alternativa es la alternativa que más criticó el Partido Revolucionario Moderno, aparte de la corrupción y la impunidad, cuando estaba en la oposición. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es el endeudamiento público. Y no creo yo que el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno del presidente Luis Abinader vaya a utilizar la misma receta que utilizó su antecesor Danilo Medina para aumentar el endeudamiento público y con el endeudamiento financiar el presupuesto, cuando tiene hoy día la oportunidad de presentar una propuesta de pacto fiscal que le permita tener cierta holgura y que le permita también dar esa mala noticia o darle ese golpe, porque sería un golpe como quiera, a los consumidores en sentido general, ahora temprano, para que los frutos positivos se vean a partir del 2022 y no que se deje eso para último, porque si se deja para último, entonces sería muchísimo más difícil de aplicar. Así que presenten, equipo económico del gobierno, una propuesta ya hecha y llévensela al Consejo Económico y Social para que se discuta con base en una propuesta y no que comiencen a buscar opiniones para comenzar a elaborar una propuesta que se le pudiera llevar el año 2021 completo.